Bueno, en este Mandarax es en el que les vamos a platicar porque tantas cosas que les hemos platicado antes tal vez no sean correctas. Y no tantas porque no es un tema del que necesariamente hablemos tantísimo, ¿no? Como que el tema de las emociones y muchas otras cuestiones que están relacionadas quizá con la psicología como tal, no son temas a los que nos metamos mucho cuando hacemos mandarax. Según yo sí, porque hablamos mucho de la amígdala y de que esta parte del cerebro no sé qué. Entonces, a ver, no es que se los hayamos contado mal, No. sino que más bien ahorita en la ciencia de las emociones hay toda una controversia, eso es lo que es, de que qué tal que lo que se había pensado durante décadas sobre la ciencia de las emociones no sea en realidad lo que explica a las emociones científicamente, sino otra cosa. Y es que el cerebro es un lugar sumamente complejo que entendemos poco y antes entendíamos menos. Y con los años hemos ido medio que comprendiendo qué ocurre en él con ciertos procesos, pero a veces nos damos cuenta de que como que la respuesta a nuestras preguntas no es tan lineal como originalmente lo pensábamos. Y eso es una cosa que se ve muy claramente en el tema del estudio de las emociones, que empezó a ponerse más o menos serio cuando la psicología empezó a ponerse también más o menos seria en el siglo XIX. Por seria queremos decir científica y no nada más como Ponte seria. medio como Psychobabble nada más, sino que sí ya empezó a tener como un poquito más de bases. Y entre los muchos estudios medianamente serios que se empezaron a hacer al respecto, pues incluyeron muchos estudios para tratar de encontrar la base física de emociones como el miedo, el enojo, la tristeza y muchas otras como categorías mentales, podríamos decir, usando herramientas que empezaban a tenerse más a disposición, como cuestiones de fisiología y también lo poco que empezábamos a entender sobre el cerebro. Entonces, digamos que el paradigma en el que se basaba la ciencia de las emociones hasta hace poco, desde el siglo XIX hasta hace poco, bueno, no, y que muchas personas que se dedican a esto se siguen basando en este paradigma, es que las emociones son categorías discretas, es decir, la tristeza es tristeza y la alegría es alegría, que tienen una correspondencia a ciertos circuitos neuronales, es decir, en la alegría se prenden estas partes del cerebro y en la tristeza se prenden estas otras partes y en el enojo estas otras, y que también cada una de las emociones tiene un patrón fisiológico asociado como si fuera una huella dactilar, es decir, la alegría se siente así, la tristeza se siente asá y se te ponen las manos frías y sudas más. O sea, a eso nos referimos con patrones fisiológicos, cambios que ocurren en el cuerpo. Se entendía entonces como que A igual a B, ¿no? Como camino neuronal igual a esta emoción. Y esto se podía en la mente de estas personas observar de manera muy clara. Y era como, no solamente eso, sino que sabemos exactamente en qué parte del cerebro es en la que surgen todas las emociones. Y esto es en una parte justo muy primitiva del cerebro, las partes más antiguas de este que controlan el cuerpo, a las que llamamos el sistema límbico, Que de eso sí que hemos hablado mucho en sí, Mandarax. del sistema límbico sí hemos hablado un montón, pero como que se entendía que este sistema límbico era el único encargado de las emociones, mientras que otras funciones como la cognición estaban en otras partes del cerebro, particularmente en la corteza cerebral. Estas ideas, Que sería como la más evolucionada, ¿no? O sea, claro, como sistema límbico primitivo, emoción primitiva, razón, cognición evolucionada. y todo esto se agrupó en una hipótesis que se conoce como la teoría del cerebro triúnico. Que seguro han escuchado muchas veces en todos lados. Esta es una teoría que habla sobre la evolución del cerebro, en la que dice básicamente que en el cerebro hay como tres regiones básicas, que serían el tallo cerebral, el sistema límbico y la corteza. Que además cada una de estas funciona pues más o menos de manera independiente según esta teoría, dando funciones distintas. Por ejemplo, el tallo cerebral sería como lo que también le dicen a veces el cerebro reptiliano, es decir, la más primitiva, que es lo que hace que se active la respuesta pelea o huye. Es decir, una cosa muy básica de sobrevivencia. El sistema límbico sería la parte emocional y la corteza cerebral sería lo que diera la cognición, la razón y esas cosas como de pensar más.
Lo que nos hace pensar que somos mejores que todos los otros animales Claro. equivocadamente. Y que además la evolución fue así, es decir, como es una teoría de la evolución del cerebro, es como, pues los reptiles, por eso se le llama cerebro reptiliano, nada más tienen esta parte, el tallo cerebral, y nada más no tienen emociones, no tienen cognición, y luego mamíferos ya evolucionó el sistema límbico, y los humanos tenemos corteza, además la más grande, lo cual sí es verdad. Pero lo que se está viendo es que tal vez no sea verdad que estén asociados o de manera así tan tajante y discreta con las cosas que dicen que estén asociados. Esto es un poco de lo que va todo este programa. Y es muy interesante porque nos ofrece una puertita de acceso a cómo funciona una parte de nosotros que fue retratada para gusto de los espectadores en las pantallas cinematográficas, pero con muy poca ciencia detrás en la película No, Intensamente de Pixar. en realidad con mucha ciencia detrás, Bueno, solo que es con, una claro, ciencia que ahorita se está viendo que tal vez no sea la teoría que mejor explica las emociones, claro. porque además es ciencia que estuvo bien hecha, pues. Sí, y que sigue Sí, habiendo polémica al respecto. sí. Eh, de lo que, Pero sí, entonces, nada más así como resumen, el cerebro triúnico y que las emociones sean discretas, es decir, que la tristeza sea muy diferente a la alegría y que haya una huella dactilar, o sea, como una eh, reconocible exactamente en el cuerpo de cada emoción, es lo que ha gobernado el entendimiento científico de las emociones, es lo que está en la película Intensamente y en muchas películas, es lo que está detrás incluso de juicios legales y un montón de cosas que tienen consecuencias importantes en la vida. Y tal vez no sea así, eso es lo que les vamos a contar. Y como es tanto, está dividido en dos capítulos. yes. Aquí les vamos a platicar mucho sobre lo que podemos denominar el modelo clásico de las emociones, que surge a partir de que justo empieza a moverse tanto el área de la psicología y el estudio de las emociones entre el siglo XIX y la década de los 90 del siglo pasado, en la que nace un campo que se llama el campo de la neurociencia cognitiva. Y después, poquito después, surgió otra rama de las neurociencias que se conocía como la neurociencia afectiva. O sea, literal, su interés es estudiar las emociones y cómo funcionan en el cerebro. En ese momento todavía se entendía que había como taxonomías, perdón, de emociones y que podían trazarse en categorías mentales súper claras y el objetivo era entender cómo en el cerebro existían estas categorías que obviamente funcionaban de manera independiente y que cada uno era dedicado a una categoría mental, o sea, bloque de neuronas dedicado a una emoción, otro bloque de neuronas dedicado a otra emoción, otro bloque de neuronas dedicado a otra. O sea, este es como lo que se trataba de mapear en esta nueva Y, disciplina que surgió. y bajo este modelo clásico de las emociones, cada emoción es un producto de la evolución. Es decir, son innatas y nacemos con ellas y en algún momento cada emoción fue clave para la sobrevivencia y por eso existen y por eso ahora ya son parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, si esto es así, bajo este modelo, entonces no importa la cultura, como, o sea, si estás aquí o si estás en Timbuktu, si estás ahorita siglo, ¿no? Año 2022 en México o hace 300,000 años en África donde todo empezó, una Ética. persona, sí, exacto, las emociones se sentirían más o menos de la misma manera, porque son innatas y son un rasgo adaptativo de nuestra especie, bajo este modelo. Bajo este modelo también, entonces asume que cada emoción tiene una huella digital como una marca específica en los circuitos emocionales del cerebro. O sea, justo un bloque de circuito emocional por emoción. Habría neuronas de la ira, que cuando se te meten en el tráfico a los mexicanos se les prende todo el bloque de la ira y arden en cólera y furia, que hace además que obviamente te aumente la presión sanguínea, que frunces el ceño y hagas cara de enojo, que levantes la voz y le grites pendejo. Perdón, con todo respeto, porque eso es lo que se hace cuando es lo que se hace cuando el bloque de la ira se enciende, ¿no? O que estés viendo eso, la primera o segunda parte, dependiendo de qué tan fan de los 80 o más fan de los remakes eres, Y y te se estés te... durmiendo porque es la película más aburrida del mundo. Tú porque ves películas de horror muy Que estés seguido y te viendo gustan. Hereditary. Ah, Eso es esa, sí, exactamente terror, sí. eso está Sí, sí. claro. Eso es mucho Ajá. horror. O algunas de las de Jordan Peele, que entiendo que también son de muchos sustos. También. Sí. Sí. Ujú. Entonces se te acelera el corazón, se activa tu respuesta de huye o pelea, sientes como terror, pues, como sincero, y, y esto es porque se prenden esos bloques específicos de las sensaciones.
Sentimos que, Según esa según, teoría. exacto, según Sí, esta teoría, exacto. sentimos que esto corresponde a la realidad de lo que experimentamos, porque podemos identificar claramente cómo nos estamos sintiendo. Es como, Dios mío, estoy aterrorizada por Hereditary o estoy realmente enojada porque esa persona se me metió en el tráfico. Son estados muy claros, estoy iracunda, iracunda. Y no hay duda, no hay, o sea, no Que es es como de, una, qué sí, confuso, estoy contenta, pero enojada, como Rafa Gorgori de, estoy feliz y enojado. No, eso normalmente no pasa normalmente no pasa cuando eres un adulto, que ya cuando eres hablaremos un de eso. adulto. Ujú, Claro que sí. exacto. Pero bueno, el chiste es que como en general las personas adultas sentimos que efectivamente lo que estamos experimentando, o sea, como enojo, tristeza, alegría, etcétera, sí corresponde a la realidad, entonces es como muy razonable suponer que efectivamente cada emoción se sienta de una manera y ya, y que eso tenga un patrón específico en el cerebro y en el cuerpo. Y la persona así como más, o sea, el champion de este modelo, la persona más famosa y que ha hecho muchísimos estudios y que fue el consultor para Intensamente, que justo Intensamente, si no se acuerdan, vayan a ver, está totalmente bajo este modelo. Este señor es Paul Ekman, que es una eminencia en su campo y que ha hecho muchísimos estudios y experimentos desde los 60 para justo entender la ciencia de las emociones. Ok. ¿Qué chocoaventuras ocurrieron en la vida de Paul Ekman para llegar a lo que llegó del modelo clásico de las A ser emociones consultor de de Intensamente. Pixar? ¿Qué pasó antes de Intensamente en tu vida, Paul Ekman? Bueno, para sus primeros estudios, él viajó por muchos lugares a mediados de los 60, cosa que debe haber sido muy divertida, porque ir en los 60 estudiando las emociones de la gente debe haber estado padre. Fue a Estados Unidos, a Chile, Argentina, Brasil, y ahí lo que hacía era con una serie de fotos que traía, me imagino, en un portafolios, me lo imagino así, no sé por qué, abría su portafolios y sacaba unas fotos. Y entonces decía, persona de Estados Unidos, ve estas fotos de diferentes expresiones faciales y por favor, vincúlalas con esta lista de 6 emociones diferentes. Tristeza, felicidad, enojo, sorpresa, miedo y desagrado, como asco. Entonces, la gente que veía fotos de personas sonrientes solía vincularlas con felicidad. A la gente que estaba haciendo carita de enojado, así con ceño fruncido y la boquita como apretadita, así de, no, estoy muy enojado. Entonces la unían con la expresión enojado y así. Ojo, Me da muchísimo coraje. Si les enseñaban la foto de Anaya, de me da Anaya, muchísimo coraje. Le ponían en la cara. así. Entonces la gente dice, ese señor está muy enojado. Pero así como Anaya, estas personas no estaban viviendo realmente la emoción, estaban actuando. Eran Es decir, fotos las de, fotos. ajá, Ajá. las fotos eran actores representando la emoción. Y además había una lista de emociones que elegir. O sea, no era como, ¿qué sientes tú? Pon aquí cualquier palabra que se te O qué ocurra. crees que está sintiendo esta persona? Exacto. No, Libremente, sino más había bien. una lista. Ajá. Entonces, Entonces, bueno, actores como Anaya y lista. este experimento le salió súper bien en el sentido de que los resultados es que más del 80% de las personas le atinaban correctamente a la emoción asociada a la foto que estaban haciendo los actores. Sin embargo, Paul Ekman y su equipo se dieron cuenta de que esto podía ser algo cultural porque finalmente, aunque estaban en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, pues es América, ¿no? Occidente como Entonces tal. dijeron, sí, dijeron, ¿cuál es el lugar más extraño que hemos visto en la televisión? Y de verdad creo que dijeron eso. Más diferente a una sociedad promedio de Occidente. Y se fue, ¿no? Papúa Nueva Guinea. Yo una vez vi un documental donde salía gente de Papúa Nueva Guinea y se ven súper distintos. Entonces se fueron a Papúa Nueva Guinea e hicieron, ¿no? Dijeron, sí, estas culturas están muy aisladas de nuestra cultura, es muy Claro. distinta por lo tanto, entonces hay que enseñarles, hay que hacer lo mismo, a ver qué pasa. Si sale en Y National eso. Geographic, entonces es súper distinto a nosotros. Hay que ir ahí. Los caminos de la ciencia son muy misteriosos. Mujeres sin camiseta, vamos para allá. Es ahí, eso es distinto a nosotros. A nosotros nos gustan los brasieres. Y bueno, una vez que llegó a Papúa Nueva Guinea a vivir el exotismo, le mostró a los locales las mismas fotos que le había mostrado a sus otros sujetos occidentales de investigación. Y ahí lo que hizo fue darles una opción de 3 fotos y pedirles que eligieran la imagen que no correspondía a una palabra de emoción, sino a una historia
en la que claramente se podría apreciar que se estaba viviendo una emoción, como por ejemplo, el hijo de este hombre acaba de morir. Y Entonces, entonces les enseñaban fotos. ajá, Sí. 3 fotos para que eligieran cuál correspondía a esa sensación que provocaba esa frase, ¿no? Esa vivencia. Entonces, los participantes adultos elegían la emoción que se esperaba que eligieran, o sea, como tristeza, entre el 28 y el 100% de las veces, dependiendo entre qué fotos estaban eligiendo, porque cuando elegían entre miedo, sorpresa y tristeza, solamente le atinaban 28%. Y si Es elegían entre súper otras poquito, en emociones, realidad. subía el porcentaje. Sí, es súper poquito. O sea, en realidad le atinaban más o menos como Rafa Gorgori atinarle a su propia emoción. No sabían Claro, si era sorpresa, estoy feliz y enojado. tristeza o enojo. Ajá, ¿sí? Ujú, Es decir, en las caras que estaban viendo en las fotos. ujú. Bueno, este experimento y variaciones de este experimento, es decir, de mostrarle fotos a las personas o historias y macharlas con emociones, ha repetido pues desde los 60s, así de verdad, chorro mil veces. Em, Tanto que se llegó a conocer ahora como las 6 emociones básicas, justo que son las que dijo Leonora hace rato, es decir, alegría, tristeza, enojo, disgusto, sorpresa y me falta una. Miedo. Y miedo, exactamente. Que son también las que salen intensamente. Creo que en intensamente quitaron una. Son 5, sí. Ajá, sí. Pero bueno, estas son, digamos, las 6 emociones básicas que este modelo clásico dice que la experiencia humana, todos los humanos tenemos y nacemos con ellas. Ahora, también ha habido investigaciones mismas de Paul Ekman que dicen, ah, no, igual y son 5 o igual y son 21. Pero bueno, la idea es básicamente la misma, que Ujú. las emociones son innatas, biológicamente innatas, nacemos ya cableados y cableadas para sentir estas emociones, todas las personas en todo el mundo, es decir, son universales, y que además se expresan a través de expresiones faciales que otras personas pueden reconocer, es decir, la expresión facial de las emociones también es innata, y luego también esto se extiende a que la expresión fisiológica de las emociones sea también innata y siempre se sienta igual. Ahora se le ha criticado mucho al experimento original de Ekman y a muchos de los que siguieron que tenían más o menos el mismo funcionamiento, que era como de vato, las expresiones de esas fotos están posadas, o sea, son No son actores, reales. no son reales, son Anaya estando bien enojado con la situación actual del país. Mm, Estoy Me da súper muchísimo enojada. coraje. Un estudio que se hizo a finales de los 80 encontró que cuando le enseñaban a personas fotos de emociones que la gente representaba en sus caritas preciosas espontáneamente, la tasa de reconocimiento de estas emociones bajaba del 80% con los actores a 26% nomás. O sea, como que sí tenías que estar haciendo mucho cara de estoy enojado y fruncir el ceño y apretar la boquita y hacer cara de Anaya, porque si no, pues como la cara de enojo puede ser nomás como que Puede estás ser muchas. como apretando la Sí. mandíbula, o no son tan fáciles de reconocer si no estás realmente haciendo Sí. cara de eso. O puede ser muy confuso. Una cara de alegría máxima, sin nada de contexto, o sea, como la carita así solita, puede ser una cara de dolor De- máximo o también. de susto, claro, sí, 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 sí. o sea, sí. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Yes. Sin embargo, según Paul Ekman y en realidad todas las muchísimas personas que no son, a ver, no estamos diciendo que sean malos científicos, sino que hay dos puntos de vista actualmente, una controversia científica. Entonces, según Ekman, modelo clásico, la evidencia que existe para la universalidad y lo innato de las emociones es súper fuerte estadísticamente y no hay duda de que sea así. Se han hecho metaanálisis con todos estos experimentos de que se muestran fotos, etcétera, ¿no? Involucrando gente, muchísima gente de muchas culturas y se ve que en promedio el 58% de las veces la gente latina bien. Hay veces que menos para algunas emociones, hay veces que más para otras emociones. Y esto es un resultado estadístico significativo, 58%. Aquí la cosa es, 58%, aunque sea estadísticamente significativo, te está diciendo que sí las emociones son universales. Entonces, bueno, antes de entrarle a esa pregunta, que es una buena pregunta, Muy buena. este tipo de estudios no solo se han hecho con las caras, sino también con esta huella dactilar que se supone que existe fisiológica de las emociones. Vamos a viajar en el tiempo hasta la muy como esponjosa, el muy esponjoso año de 1983. En este año
se hizo un experimento en el que se conectó a algunos sujetos de investigación a unas máquinas para medir cambios en lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo, o sea, el que hace que, que estemos vivos sin que realmente estemos haciendo nada para estarlo, lo que gobierna nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra digestión, etcétera. Entonces, lo que midieron de este sistema nervioso eran cambios del ritmo cardíaco, cambios en la temperatura corporal y actividad electrodérmica, que es una medida del sudor. También se midieron cambios en la tensión del brazo, que podrían haber sido como, pues cuando uno está El también músculo. expresando ciertas emociones, pues aprieta, Como Anaya. aprieta el cuerpo. Y procedieron a suscitarle a esos sujetos de investigación una serie de emociones. La ira como tal, tristeza, miedo, asco, sorpresa y alegría. O sea, las de intensamente más sorpresa, que fue un personaje que decidieron no incluir en la peli. Y se fijaron en los cambios físicos que ocurrían en el cuerpo durante cada emoción. Y aquí también le pidieron a la gente que hiciera caras muy precisas de cada emoción, así de pon cara de enojado, pon cara de felicidad, sube más las cejas cuando estés como súper feliz o frunce mucho el ceño cuando estés súper enojado. Y también les pidieron recordar cosas de su vida donde sí se sintieron así como súper enojados, súper tristes, súper con miedo y así. Les estamos diciendo de este estudio porque es estudio clasiquísimo. Sí, O sí, sí. sea, sí, sí, súper importante. Y también es de Paul Ekman. El resultado, después de poner a la gente a que hicieran caras y a recordar cosas de su vida tristes, que les produjeron alegría, etcétera, es que sí encontraron que las emociones tienen una huella, o sea, por así decirlo, huella dactilar en la temperatura y en el ritmo cardíaco. Es decir, cada una suscita una diferente temperatura en el cuerpo y diferente ritmo cardíaco en el cuerpo. En otras medidas, al parecer no. Por ejemplo, la actividad electrodérmica, el sudor no, ni tampoco la tensión del brazo. Con esto ya dijeron como, ok, cada emoción sí tiene una huella dactilar fisiológica. Solo que... No tanto. O sea, no. Fíjense que la huella dactilar de las emociones que encontraron no es realmente específica a cada una de las emociones. Solo en la ira es específica. Las respuestas corporales a las emociones no son discretas, justo se sobrelapan y se parecen entre ellas lo suficiente como para no poder en realidad diferenciarlas. Y esto es el mismo estudio, o sea, no es que después se vio que, sino los resultados de este estudio, eso es lo que se ve en las gráficas, así, Claro. tal cual. Yes. Entonces, bueno, además, para saltar a que, o sea, a decir que la explicación de lo que se está viendo, es decir, de los resultados de este estudio, es que sí existe una huella dactilar, es decir, una respuesta innata que se prende con cada emoción, es porque tuvieron que haber habido otras explicaciones alternativas que se tendrían que descartar, ¿no? O sea, es decir, eso es la ciencia, como que tienes explicaciones y esta no porque vimos esto, esta sí porque en realidad no vimos nada que lo contradijera. Eh, ¿Puede haber una explicación alternativa a los resultados de este experimento clasiquísimo del 83? Pues resulta que sí. Y la cosa está relacionada con esto que se les pidió a las personas que pusieran que su carita triste, que su carita enojada, que su carita de Anaya. ¿Por qué? Porque puede ser que la gente, que además todas eran personas occidentales, identificaran las emociones a partir de las instrucciones que se les estaba dando y que eso fuera lo que produjera los cambios fisiológicos. Es decir, que una comprensión conceptual de la emoción, como de pon la cara más triste, o enójate más, enójate más, enójate más, piensa en el país, enójate más. Que esa comprensión conceptual de las emociones es lo que estuviera produciendo los cambios fisiológicos asociados. Corte A, lo que yo imagino como Ekman poniendo un montón como de revistas National Geographic en una pared y tirando un dardo hacia alguna de las portadas y donde cae es el grupo de humanos no occidentales exóticos que vamos a estudiar después. Y bueno, se fueron a hacer el experimento igualito, pero con el grupo Minangkabau de Sumatra. Gente ciertamente no clásica occidental. Y pues resulta que cuando hacen ese experimento, no se encuentran los mismos cambios fisiológicos al hacer esas caras. Y cuando les preguntan a los sujetos de investigación qué emociones sintieron cuando estaban haciendo la carita de Anaya, no es la emoción esperada que se tiene bajo el concepto occidental de haz carita de Anaya y todo el mundo identificaría que estás muy enojado. Que le da muchísimo coraje. Muchísimo coraje. Entonces, bueno, se han hecho muchos estudios después de esto con métodos distintos
que hacen más o menos lo mismo, es decir, suscitar emociones y ver si hay alguna diferencia fisiológica. Lo que se encuentra en muchos es que sí, lo que se encuentra en muchos otros es que no. O sea, por ejemplo, hay muchos en los que se usan justo películas de terror o se pone gas lacrimógeno a la gente y algunas otras cosas que suscitan emociones concretas y se mide, por ejemplo, otra vez, ¿no? Ritmo cardíaco, temperatura. Lo que se encuentra es que la respuesta corporal es súper variable, es decir, no hay un patrón claro de cambios corporales que puedan diferenciar unas emociones de otras. Es decir, que la tristeza se diferencie completamente del disgusto, por ejemplo. También hay otros estudios en los que igual se ponen películas de terror y ven si se puede distinguir fisiológicamente la tristeza del miedo. Ven que sí, pero luego vuelven a hacer el mismo estudio con las mismas películas y ahí ven que ya no. O sea, los resultados han sido muy variables. En esos estudios se han hecho cosas también como exponer a la gente a gas lacrimógeno, porque why not? Todo Sí. sea por entender las emociones un A ver poquito si mejor. sientes miedo con esto. O a ver Pues qué es que sientes. A ver si te da alegría. la ciencia de verdad va por sus caminos son misteriosos, son misteriosos. Ahora, ok, ya fuimos adelantando un par de cositas que resultan problemáticas con el modelo clásico de las emociones, pero vamos a analizar el problema de estos estudios en particular, que son los que pues respaldan en teoría este modelo, ¿no? Number one, problemas con las fotos. La realidad es que puede ser que el diseño experimental, o sea, cómo está planteado el experimento, esté pesando en los resultados que se obtienen. O sea, si vas y le dices a la gente, a ver, tienes que identificar al güey que su hijo acaba de morir. Entonces, pues las estás como un poco empujando a que la persona que esté haciendo carita de como de payasito en cuadro de los 80 super kitsch, así de payasito sad, pues se identifique con tristeza. Mientras que si quizá no estuviera esa historia como contexto, esa carita podría haber sido etiquetada como algo más. Es decir, al tener historias, aunque sea así de cortita, pero bueno, contundente, el hijo de este hombre acaba de morir, se le está dando un contexto. Entonces eso estaría haciendo como forzando a quienes, o sea, los sujetos experimentales, a elegir entre las opciones que además ya estaban dadas, porque otra vez no es que la gente dijera, ah, pues yo creo que está enojado, ¿no? Porque se murió su hijo, sino que había opciones ya dadas para las que tenían que escoger. Em, se ha visto también que, por ejemplo, cuando la gente que vive en zonas urbanas no frunce tanto el ceño cuando están enojadas. Es decir, o más bien no toda la gente muestra como la misma carita de Anaya cuando está enojada, de hecho menos de la mitad. Es decir, no hacemos las mismas caras todos todo el tiempo cuando sentimos emociones. Por ejemplo, fruncir el ceño puede ser que estás súper concentrado o te cayó algo muy mal en el estómago y estás tratando como de mantener todo bajo control. O sea, O lo como que estás es, sacando claro, y como también carita lo de estás mucha luciendo concentración. como, como carita de bebé haciendo caca, tal cual. No es que El esté meme de Samuel, enojado. ¿has visto el meme de Samuel García que está como con cara así? Sí. Eso, ¿qué está sintiendo Samuel García en esa foto? Es difícil de saber Es si no difícil. tienes contexto. Tienes contexto. Y entonces el encabezado del meme que es mamá preguntándole a su bebé, ¿estás haciendo del baño? Y la cara de Samuel García sí funciona extraordinariamente. Y sabemos que Samuel García no estaba haciendo el baño. No, sabemos que no. Eso no estaba pasando en ese momento en particular. Entonces, la evidencia para estas expresiones universales de emociones no es necesariamente tan fuerte y se va haciendo más débil todavía en escalas más pequeñas cuando vas a sociedades remotas de poner muchas National Geographics en la pared y tirar dardos para ver a cuál vas a ir a estudiar. O sea, no se ha encontrado que haya una cosa como fruncir el ceño igual a me da muchísimo coraje. No. Ahora, se han hecho otros estudios en donde no se ponen fotos de actores, sino fotos de gente real sintiendo una emoción y poner a reconocer no a personas, sino a un algoritmo. Esto porque la gente de la ciencia dijo, ok, esto de poner a personas, igual mejor usemos algo más objetivo que un algoritmo. Para hacer esto usaron una técnica que se llama electromiografía facial, que lo que hacen es que ponen electrodos en la carita de la gente. Estos electrodos lo que hacen es detectar las señales eléctricas que los músculos faciales hacen cuando se mueven.
Entonces, esa información, como que con mucha precisión, dice qué parte del rostro se está moviendo, cuánto se está moviendo, con qué frecuencia se está moviendo. Entonces, ponen a gente, les ponen electrodos en varias partes de la cara y les ponen a mirar fotografías o películas o a recordar o imaginar situaciones de modo que se susciten diversas emociones. O sea, como, a ver, Leonora, te pongo los electrodos y te empiezo a contar la historia de Bambi. O algo así tristísimo. Porque Y era mejor me entonces, acuchillas. O sea, exacto, se registran los cambios, o sea, a partir de los electrodos, los cambios eléctricos de la actividad muscular y entonces así se puede calcular qué tanto se está moviendo cada músculo durante cada emoción. Es decir, esa sería como la huella dactilar de la emoción, pero que ya lo está reconociendo un algoritmo, porque está reconociendo cambios eléctricos, tal cual, no una persona. entonces, eh, esto presenta importantes problemitas con la visión clásica de las emociones, o sea, con el modelo clásico que ya vimos que tiene sus bemoles, pero tiene muchos fans. Pasa que cuando metes al algoritmo y a la electromiografía facial al juego y lo repites muchas veces y haces un montón de estudios uno tras otro, no hay para nada un patrón de movimientos musculares que pueda mostrar sí o sí que alguien se está sintiendo de cierto modo, o sea, enojado, No. triste, con miedo. No hay tal huella digital. Si bien te va, lo que reflejan los resultados de este estudio es que puede haber movimientos que correspondan a emociones agradables y movimientos que correspondan a emociones desagradables. Punto, hasta ahí. Y lo que es peor de todo es que lo que se registra de movimientos faciales en estos estudios para nada coincide con las fotografías que fueron creadas para estudiar el método de las emociones básicas, o sea, como los actores haciendo sus caritas. O sea, O sea, problemita. esto último es impresionante. O sea, cuando se le pone a gente real a estar triste, los músculos faciales que están moviendo no corresponden a lo que se está viendo en las fotografías de actores, O con sea, no las que se somos el hicieron cliché, todos los estudios. todos, uno tras otro, non-stop. Luego también se han hecho otros estudios con una cosa que se llama codificación de la acción facial, en lo que ahí lo que se hace es entrenar a personas para clasificar los movimientos faciales. Es decir, ya no es un algoritmo, sino es una persona, pero lo que está haciendo es clasificando movimientos faciales. Entonces esto todavía hay como un humano, no es un algoritmo, pues, entonces es un poco menos objetiva, pero en cierto sentido también pues sería un poco más objetiva que lo primero, ¿no? Que nada más establecer una correspondencia entre palabra y foto de un actor. Entonces, bueno, cuando se hace esto con los observadores entrenados, tampoco se encuentra que estén, o sea, que ellos vean que las emociones siempre corresponden a las emociones que se supone que la gente está sintiendo. La cosa se pone todavía más compleja cuando entran en juego las bendis, particularmente las Oh, bendis las bebés. bendis. Porque, Ujú. a ver, pensémoslo así. Si es real que las expresiones faciales que expresan sentimientos y emociones son universales, pues los bebés también harían cosas como estoy enojado, frunzo el ceño, estoy triste, hago carita de tristeza, así como de boquita para abajo, Pucherito, payasito, kitsch, pucherito. pucherito. Pero pues resulta que cuando la Science va y estudia bebés y les hace cosas como para que expresen emociones, los bebés no hacen lo que uno esperaría que hicieran. Como en general, los bebés suelen no hacer para nada lo que uno espera que hagan. Es decir, hacen diferentes caras. Sí. Sí, o sea, no hacen siempre la misma cara cuando están teniendo una emoción. Ahora, los bebés no es que digan, ah, tengo esa emoción o que les estén contando una historia, sino que son experimentos en donde les ponen un juguete, por ejemplo, y entonces el juguete de repente hace algo sorpresivo. Y entonces así ven, ok, ¿cuál es la cara de sorpresa de un bebé? Cosas de ese estilo. Ujú. Em, cuando se le pone además a los adultos las caritas de los bebés cuando están, por ejemplo, teniendo miedo o sorpresa, los adultos no pueden distinguir las emociones en la cara de los bebés, pero sí las distinguen bien cuando no solo les ponen las caritas, sino los videos completos del experimento, es decir, cuando hay un contexto que los adultos pueden ver. Es decir, había un juguete y de repente te lo desaparecimos, dicen, ah, sí, ahí el bebé se sintió sorpresa. Cuando ven el video completo, la carita nada más, no.
Eso es muy importante Eso y es nos muy lleva a importante. un meollo del asunto que es el tema del contexto. O sea, muchos experimentos han mostrado que para detectar las emociones sacamos muchísima información del contexto en las que éstas se experimentan. O sea, por ejemplo, ha habido experimentos en los que pegostean partes de fotos como con caras y cuerpos que no son de la misma persona y no corresponden. O sea, como alguien que está como súper contento con una bolsa que tiene como un pañal usado o como cosas que no corresponderían, como ¿por qué está haciendo esta cara si está en una situación como tan, tan opuesta a la cara que está haciendo, ¿no? Y cuando se las muestran a sujetos de investigación, la gente que ve estas fotos siempre suele irse por la emoción que ve del cuerpo, o sea, como pensar qué pasaría si yo estuviera agarrando un pañal sucio y no qué cara está haciendo Asco. la persona que sostiene el pañal, ¿no? Exacto. Entonces es Ujú. como, ok, eso importa. Ahí, Eso importa mucho cuando estás viendo a sí. alguien, o sea, cuando estás con alguien, ¿no? Como la postura que tiene, la voz que tiene, ni siquiera cosas que esté haciendo la persona, la situación en general y también las experiencias que cada quien tiene y dices, ah, si a alguien se le murió su perro y a mí ya se me murió mi perro, tal vez se sienta como yo me sentí, ¿no? Entonces, bueno, todo eso vamos a hablar más adelante, cuando empezamos a hablar ya de la nueva teoría. Pero a ver, aquí también lo que estamos viendo es que hay un montón de estudios que dicen, no, sí corresponde todo lo de Paul Ekman, sí hay, porque sí hay, pues, y muchísimos. Pero también hay un montón de otros que no, incluso de esos mismos grupos. Es decir, en donde tienen porcentajes de que la gente le atina la emoción muy, muy bajos. Entonces, ¿qué hacemos cuando muchos estudios individuales dicen una cosa y otros dicen otra? Y entonces no podemos concluir nada de los estudios por sí solos. Revisiones, metaanálisis. ¿Qué es lo que se ha hecho también? Eh, entonces, hay 4 metaanálisis de las últimas 2 décadas que son como los más importantes. En estos se están basados en más de 200 estudios fisiológicos, lo cual incluye a más de 20,000 personas. Y entonces, ninguno de estos 4 metaanálisis han encontrado que existan estas huellas dactilares, marcas constantes de las emociones concretas fisiológicamente. Es decir, lo que han encontrado es eso, que no hay, que cada emoción puede suscitar cosas distintas en el cuerpo. Y que pasan muchas cosas al mismo tiempo, básicamente. Y no solamente en el cuerpo, sino también en el cerebro. O sea, esto de bloque específico del cerebro para la ira, bloque específico para la alegría, no corresponde. O sea, no hay redes cerebrales específicas a las emociones, nada. Y esto no No. solo se ha visto en humanos, se ha visto también en otros sujetos de investigación como monos y ratas. O sea, sí se ve obviamente que hay actividad neuronal cuando hay una emoción, pero no se ha visto nunca que haya neuronas que están específicamente dedicadas a una emoción y que ni siquiera están dedicadas solamente a emociones. O sea, esto de que hay un área de las emociones en las que solamente están esas neuronas como dándole a sentir, como el centro de control de intensamente, no funciona, no funciona así. O sea, después de chorrocientos mil experimentos y cientos de años de investigación científica de las emociones, en realidad no hay evidencia concluyente de que las emociones tengan una huella dactilar fisiológica constante que pueda diferenciarlas unas de otras. O sea, lo que se ve más bien, pues es algo que más o menos también experimentamos en la vida cotidiana, que es que a veces que te enojas, sí te aumenta la presión, pero a veces que te enojas, no. Que a veces que, bueno, lo que se ve también en estos estudios es que la gente a veces puede experimentar miedo y sí se prende mucho la amígdala, que es como algo que hemos dicho mucho en Mandarax, pero a veces no. Y bueno, eso, hay cientos de estudios que sí ofrecen evidencia a favor de la visión clásica. La cosa es que hay cientos de estudios que ofrecen que no está bien. Con esa disyuntiva, sugiero que hagamos una pequeña pausita y vayamos a nuestro canal de YouTube a leer los comentarios de las personas que están siguiendo esta grabación en vivo y que comentan un montón y que en las pausas que hacemos en las grabaciones leemos sus comentarios e interactuamos con ellos. Si usted quiere para futuras ocasiones participar de estas grabaciones y tutorial con nosotros sobre lo que estamos hablando en el programa, visite right now patreon.com/mandarax y averigüe cómo.
A ver, mucho de lo que hemos estado viendo de por qué probablemente el diseño experimental de todas estas cosas que, comillas, comprueban, se cierran comillas, que las emociones sean innatas e universales, el problema es que están ofreciendo contexto a la gente que está identificando las emociones a través de fotos o de historias, por ejemplo. Eh, Además de estas 6 emociones, salieron no de hacer un estudio de identificar y hacer un análisis de los rostros de la gente que está sintiendo cosas, o sea, de gente con emociones verdaderas, sino que más bien las 6 emociones básicas fueron sacadas de un libro de Sir, no, bueno, no era Sir, tendría que haber sido, ¿no? De Charles Darwin, pues, del padre de la evolución, que tiene un libro de las emociones, tal cual, en los humanos y en los animales. Y de ahí salió, ¿no? Es decir, y a Darwin pues tampoco es que haya hecho un análisis de las emociones verdaderas que estaban alrededor de él, sino que dijo, estas deben ser las básicas. Nada Algunos contra de... Darwin, by the way. No, no, pero digamos que lo minucioso que fue en el origen de las especies no necesariamente lo fue en todas sus obras. Tiene buenas ideas ahí, la verdad, pero bueno, también estaba en el siglo XIX, es decir, estamos más de 150 años después de eso. Entonces, Por ejemplo, sí. bueno, o más bien, cuando se hacen otro tipo de experimentos, por ejemplo, hay uno en el que ponen fotografías de actores que vienen en un libro que es para actores, de hecho, donde hay actores, o sea, como para, mira, actor, aprende cómo otros actores representan emociones. Suena como un mal Entonces, libro de... es que no. pero es un libro que existe, es en Sí. donde justo hay caras de actores representando emociones en sus rostros a partir de un guión. Es decir, es como este actor leyó, mm, no sé, alguna obra de teatro, perdónenme, Macbeth. Hamlet. Hamlet, ajá. Y entonces puso esta cara de sorpresa. Y luego le enseñan estas fotografías que vienen de este libro a 3 grupos de personas. Entonces el primer grupo lee los guiones, es decir, que igual no es así tal cual Hamlet, sino una frasecita. Esta persona acaba de presenciar un tiroteo en su parque, que es en una calle muy tranquila en Estados Unidos. Eso es la frasecita. Y les enseñan fotos. Luego, segundo grupo de personas ven las configuraciones de las caras, o sea, las configuraciones faciales, la respuesta a los guiones sin leer los guiones. Y otro grupo ve los guiones y las caras. O sea, primer grupo solo guiones, segundo grupo solo caras, tercer grupo guiones y caras. Y luego a los 3 grupos de personas se les pide que pongan en categorías de emociones a partir de una lista de nombres de emociones. ¿Cuál es el resultado? Grupo uno, es decir, solamente guión. Aproximadamente 70% de las personas dicen, oh my God, aterrador. O sea, qué miedo esto. Qué miedo presenciar un tiroteo en tu calle tranquila de Estados Unidos. La gente que leyó el guión y vio la foto, igual, aproximadamente 70% dijeron, qué miedo esto, qué bajón, qué espanto estar presenciando una cosa así. Y esta cara es Pero, de eso. Y esta claro, cara es de eso, ¿no? Ajá. Sí. claro, que de qué susto Ajá. esto, ve la cara, Sí. está bien asustado. Pero pues para aquellos que nomás ven la foto, el 38% dice que es miedo y, caray, el 56% dice que es sorpresa. Y ahí, y en otras cosas que les hemos ido revelando, está la clave de este nuevo modelo que explica la ciencia de las emociones. Lo que se está diciendo es que para reconocer una emoción necesitamos información, necesitamos contexto. Y por lo tanto también se necesita aprender ciertas cosas, porque lo que el contexto hace es que da información para interpretar, basado en ese aprendizaje que ya tuviste, o sea, basado en que si una gente presencia un tiroteo en la calle tranquila de Estados Unidos en donde vive, pues muy probablemente vaya a sentir emoción, pero eso es algo que aprendiste. Es decir, bajo este modelo, las emociones no serían universales porque dependen del aprendizaje, ni tampoco serían innatas, porque otra vez dependen del aprendizaje. My God, esto es mucho decir. Pero también hace sentido de alguna manera que para sentir una emoción necesitas haber aprendido cosas antes. Miren, Sí. hubo una serie de experimentos en los que se usaba la misma técnica de fotos de caras con emociones, pero aquí se reducía muchísimo el conocimiento de conceptos emocionales que tenían los sujetos.
O sea, vamos a explicarlo con más detalle, pero básicamente lo que quiere decir es que se les daba menos contexto para que pudieran identificar. Y si se reduce la percepción o reconocimiento de emociones, si hay, al haber menos contexto, esto querría decir que los conceptos emocionales son súper importantes para percibir emociones. Tienes que tener un marco conceptual de lo que son las emociones para poder realmente percibirlas. Ahora, ¿qué es un concepto emocional? Bueno, Concepto pues como, emocional. Perdón. Siento, como cualquier concepto. es que siento que alguien en la Condesa está dando una terapia que se llama de concepto Ay, no, emocional. Ya sabes seguro cómo. sí. Güey, seguro Claro, no lo sí. había pensado así, seguro sí. Igual y no es tan mala idea por lo que vamos a decir ahorita. No, hay peores terapias. Me han contado de uno recientemente que es como de. Entonces esto no está mal. A ver, un concepto emocional como cualquier concepto es una idea abstracta que tiene el cerebro sobre sobre algo real, pero algo real que en realidad es bastante diverso en el mundo. Por ejemplo, algo real que existe en el mundo son rectángulos de luz, de rectángulos que permiten que entre la luz, que el concepto entonces sería ventana. Esto a pesar de que haya ventanas muy diversas, con y sin vidrio, con y sin persianas, tal vez hay veces que ni siquiera son en forma de rectángulo, es decir, nuestro cerebro tiene conceptos para poder navegar por un mundo que es diversisísimo de cosas. Entonces, un concepto emocional sería como eso de la ventana, pero de emociones. Es decir, lo que esto está diciendo es que la alegría es una abstracción de una diversidad de cosas que les vamos a explicar más adelante. Primero, después de que ya vimos que lo que está proponiendo este nuevo modelo de la ciencia de las emociones es que las emociones son conceptos, abstracciones que hace nuestro cerebro. Pero bueno, primero vamos entonces a explicarles ciertos experimentos que se han hecho para ver cómo realmente si se va reduciendo la información, es decir, si se va reduciendo el contexto que te permitiría reconocer un concepto emocional, se va reduciendo el porcentaje de la gente que puede reconocer emociones. Prueba número uno, mega clásica, súper típica con resultados muy apabullantes. Ahí les va. Hay rostros con emociones básicas que van acompañados de varias palabras que expresan emociones. Y hay un sujeto emocional que escoge la palabra que va mejor con cada una de las caras que están expresando estas emociones básicas. También hay la versión de este mismo experimento en el que hay los rostros con emociones, pero en vez de elegir palabras de la emoción, o sea, tristeza, enojo, así, eligen situaciones, como está muy triste porque su madre acaba de morir. Entonces, cuando les piden a los sujetos que unan los rostros con la palabra de la emoción o los rostros con la situación, el 85% le atina en promedio. Sí, son personas que vienen de países occidentales como Europa en general, Latinoamérica, América en general. Ahora, si las personas vienen de Asia o de África, por ejemplo, o sea, que son menos occidentales, le atinan un 72%, que ojo, igual es un montón. O sea, estábamos hablando hace rato que 50 y tantos por ciento ya es estadísticamente significativo. 72% y 85% es muy significativo. A ver, pero hay otro tipo de experimentos, por ejemplo. Cuando a la gente se le quita la lista de nombres de emociones a reconocer, es decir, que se les da, digamos, como la libertad de etiquetar las fotografías como ellos quieran, no a partir de una lista ya preestablecida, solo le atinan el 58%, que eso es lo que la gente dice, pues esto ya es prueba contundente de que las emociones son innatas, aunque solo sea 58%. Eh, Ese porcentaje en realidad se va disminuyendo si, más bien es muy bajito cuando no hay lista en absoluto y va, digamos, que aumentando mientras la lista se va haciendo más chiquita. Si se les da una lista que tiene cientos de nombres de emociones, o sea, como que pueden elegir entre cientos de emociones para identificar en una fotografía, cae el porcentaje. Si se les hace como nada más 10 emociones, el porcentaje sube tantito. Si se les da a elegir entre qué es esto, asco o alegría, pues el porcentaje sube un montón. Claro. Ahora, experimento número 3. Se ponen dos fotos juntas y le preguntan al sujeto del experimento si las personas de las fotos están sintiendo o no la misma emoción. Y en esta modalidad en particular, el porcentaje baja a 42% de gente que le atina a la emoción que en teoría
estarían experimentando estas fotografías. ¿Por qué Guay. pasa esto? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en todos estos que les hemos estado diciendo, menos en este último de Leonora, se les han dado palabras a las personas para reconocer las emociones. Y las palabras son conceptos. Entonces, como conceptos, están incitando a que la gente simule en su mente las caras o los gestos para los conceptos que se les están dando. O sea, las palabras mismas están preparando a las personas, según este modelo, para ver ciertas emociones y no otras emociones que no vienen en esas palabras. Entonces, por eso se ve que cuando hay etiquetado libre, es decir, cuando no se les da una lista de palabras, el porcentaje de gente que le atina a la emoción de las fotografías se reduce. Y que cuando se quitan por completo las palabras, es decir, que nada más se les dicen, estas dos personas sienten o no la misma emoción, es decir, ahí no les dicen ni siquiera la emoción, sino se quita por completo la palabra, la gente identifica aún menos las emociones. Hay un par más de experimentos que son súper como también claves para esto. Por ejemplo, una que me encanta, que es que hacen que los sujetos de investigación repitan mucho la palabra de una emoción. O sea, por ejemplo, ira. La Ira, repiten, ira, 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 ira. ira, 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 hasta que pierde sentido. Que eso pasa Tal siempre que cual. repites un buena una palabra. O sea, ya no tiene nada de sentido, nada más estás diciendo un ruido, ira, 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 ira. Y luego les muestran dos fotos y les piden que digan si sienten lo mismo. Y ahí como que pachecaron a su cerebro, dos terceras partes se equivocan. O sea, se va reduciendo. Mientras más Ujú. se va reduciendo el concepto emocional, más se va reduciendo que pueda reconocer emociones las personas. Hay otro experimento que se hizo con unas personas que tienen una condición que se llama demencia semántica, que es que la gente no puede recordar palabras o conceptos. Y entonces a estas personas se les pide que clasifiquen los rostros, o sea, diferentes fotos con rostros en las 6 emociones, se supone que básicas, y no pueden. O sea, tal cual, no pueden. Lo más que pueden es acomodarlas en agradables, desagradables o neutras. O sea, rostros que están mostrando que algo agradable, algo desagradable o algo neutro está ocurriendo con la gente. Mismo pasa con los bebés que si tienen menos de 3 años, no pueden diferenciar entre ira, tristeza y miedo. Directo, no hay Como manera. Rafa Gorgori. Me estoy feliz y enojado porque Rafa Gorgori es como un niño de menos de 3 años. Entonces, ¿qué se puede concluir de todo esto? Que se necesitan de conceptos para poder reconocer emociones. Necesitas de que exista el concepto para poder ver las emociones en otras personas, para percibir las emociones en otras personas. Y luego en sí mismo, pero eso lo vamos a hablar después. El juego de las portadas de National Geographic y los dardos esta vez nos llevará a Namibia, donde vamos a revisar un estudio con las personas del grupo Himba. En un grupo de estudios que se hizo con personas de esta comunidad, se puso a participantes a escuchar vocalizaciones que en teoría reflejaban 9 emociones. O sea, por ejemplo, risa para representar que estás divertido, gritos para representar que hay miedo, etcétera, etcétera. Y les pedían que después de escuchar estas vocalizaciones pensaran en una sola palabra para describir cada sensación. El experimento estudiaba a personas del grupo étnico de los Himba en Namibia, pero también como grupo pues, de contraste, estudiaban también a visitantes al Museo de Ciencia de Boston, O sea, gringos. gringos Sí. generalmente. Los gringos identificaban las 9 emociones en un porcentaje que es más significativo que el azar, o sea, no parecía que estuvieran como atinándole de chiripa. Pero los Jimba solamente podían identificar la parte de la diversión. Y cuando se les pedía que identificaran otras 7 emociones que eran enojo, desagrado, como, Alivio, como alivio, sí, tristeza, placer placer. sensorial, sorpresa y triunfo, ahí bajaba su capacidad de identificarlas a menos del 5%. O sea, al parecer incluso gritar ¡Woo! Cuando estás emocionado por algo ¡Woo! Es súper específico a una cultura en particular. Que es bueno, la occidental. Sí, Ujú, sí, sí. sí. Luego también en otro estudio que se hizo igual con estas personas, es decir, con el grupo INVA y contrastando con personas de Estados Unidos, se le pedía a los participantes que vieran 36 fotos de gente haciendo caras de las 5 emociones de intensamente, o sea, tristeza, asco, enojo, miedo y alegría.
Y también rostros neutrales que no estaban haciendo ninguna emoción. Entonces a la gente se les pedía que los pusieran en pilas, o sea, que los clasificaran, ¿no? Ponen un montoncito los que están sintiendo la misma emoción. Y podían, o sea, ahí no se les daba como las etiquetas de las emociones, sino simplemente ponen montoncitos las que son las mismas. Entonces, las personas de Estados Unidos ponían las pilas en montoncitos de gente sonriendo, gente frunciendo el sueño, gente con ojos muy abiertos y caras neutrales. Las caras que estaban como haciendo pucherito o con la nariz como arrugadita, las ponían en el mismo montoncito, que esas eran las caras de tristeza y de disgusto o de asco. Es decir, lo mezclaban. Pero bueno, más o menos bien, ¿no? Es decir, están casi todos los montoncitos. Como se Pero, esperaba, digamos. sí, Sí. pero los del grupo Jimba lo que hacían es que hacían pilas de caras felices y de caras con miedo. Es decir, como las caras sonriendo y las caras con ojos muy abiertos. Pero para todas las demás eran pilas que para al menos las personas de Estados Unidos que estaban haciendo el estudio no tenían ninguna coherencia. Es decir, no, sí, no, ni siquiera podían clasificar las caras que se parecían según los estándares gringos, pues, ¿no? Bueno, según los estándares occidentales. Lo que sí tendían a hacer era clasificar las pilas usando descripciones de la acción facial más que de un estado emocional. Es decir, decían, por ejemplo, esta persona está sonriendo más que esta persona está alegre. Está feliz, claro. Ajá. Lo que es muy, Bueno, y esos sí, resultados llevaron a la gente a que dijera, así todo bien, las emociones son universales. no, no son universales. O sea, no son reconocibles universalmente en términos como discretos, así súper específicos. Eso fue Eso, lo perdón, que sí. este estudio muestra, porque es que justo luego hicieron otro estudio con este mismo grupo indígena y se encontró exactamente lo contrario, que sí hay manera de pensar que el reconocimiento de emociones es universal. O sea, justo es como de me lleva. Es- pero, y por eso Bueno, que no lo habían hecho, sí, que no lo habían hecho después, sino que lo hicieron antes. Por eso estos de que descubrieron que no lo hicieron, como para, ¿cómo que encontraron que es universal? claro Nosotros que vamos a no. probar que no lo es. Ajá. Claro. En esa investigación, que igual fue con las mismas, bueno, no con las mismas personas exactamente, pero con el mismo grupo de Namibia, los Himba, se hace la misma cosa con las fotografías, igual y también con sonidos, ¿no? Es decir, se les ponen sonidos como risas, gruñidos, resoplidos, suspiros, etcétera. Pero en este estudio se ofrecen relatos breves sobre las emociones y se le pide a la gente que seleccione cuál de dos sonidos, cuál de dos vocalizaciones encaja mejor con cada historia. Es decir, esta persona se acaba de morir su hijo. ¿Qué sonido encaja mejor? ¿No? Entonces, los resultados aquí muestran que sí, que las personas Jimba sí clasifican suficientemente bien los sonidos con lo que las personas haciendo el estudio le ponían como emociones, de manera que concluyeron que sí, que la percepción de las emociones es universal. La cosa es que este experimento no se ha podido replicar. Que es muy importante en la ciencia para llegar a conclusiones contundentes, digamos. Sobre todo si no se les da la historia. Es decir, si nada más se le pone a categorizar las vocalizaciones o sonidos, los Jimba no, o sea, otra vez, no hay un patrón. Lo único que pueden categorizar son las risas, que además, otra vez, no dicen, ah, esto es alegría, sino que dicen, ah, esto es risa. Claro. Ahora, hay una triquiñuela, al parecer. Hay una triquiñuela que fue lo que hizo que este experimento inicial, que no se ha podido replicar, arrojara los resultados que arrojó. Parece que había un pasito extra en el experimento que se les patinó incluir en el artículo que publicaron describiendo el experimento. Pasa que después de que, o sea, casual así de, ups, hay este pasito que resulta clave para los resultados que se obtuvieron, ese no lo metemos porque para que quede más cortito y legible el artículo. Pasa que después de que los participantes Jimba hubieran escuchado una historia así contaba una cosa que claramente despertaba alguna emoción o describía alguna emoción, después de que escucharan esta historia, pero antes de que oyeran las vocalizaciones, como esos sonidos de les pedían
que describieran cómo creían ellos que se sentía la persona que estaba siendo el protagonista del cuentito que les contaba. Y para que lo pudieran hacer con más facilidad, les dejaban escuchar un montón de veces una grabación del cuentito hasta que ellos, los Jimba, pudieran explicar la emoción en sus propias palabras. O sea, como que era como de, a ver, vuélvelo a escuchar hasta que puedas describir la emoción. No, todavía no lo estás haciendo bien. Te lo voy a volver a poner. A ver, ahora trata de describir la emoción. Y cada vez que los participantes describían algo que no era el estado emocional que se buscaba que describieran, se les daba una retroalimentación como de, no, 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 esa no eso es. no es. A ver, vuélvelo a escuchar, inténtalo de nuevo. Y es como, Y ok, además, quienes intento tras intento no describían lo esperado, se les sacó el estudio. vámonos, vámonos de aquí, usted no sirve. Y era como, Y bueno, solo hasta que ya habían como identificado y descrito bien qué era la emoción que ellos detectaban en el relato, podían escuchar las vocalizaciones que tenían que clasificar. Es decir, una vez que habían aprendido los conceptos emocionales, porque estaban escucha y escucha y había gente diciéndoles no, ese no es decir, si había una cosa de aprendizaje, claro. podían clasificar los sonidos, o sea, se les daba chance de clasificar los sonidos. Ay, pues caray, pues con razón nadie podía replicar ese experimento, porque ese pasito básico en el que le enseñaban a esta gente qué es lo que decían las expresiones, o sea, a qué correspondían las emociones, pues no podían aprender, o sea, no podían realmente decir qué emoción se estaba viviendo, no habían aprendido los conceptos emocionales antes de escuchar los sonidos, y por lo mismo el experimento cuando se trataba de replicar sin este paso de aprendizaje, no daba ese mismo resultado. Sí, hay también otras versiones, o sea, otros detalles en el que en realidad lo que están diciendo es que el diseño experimental lo que estaba pues empujando era que estas personas fueran aprendiendo cómo se sentía cierta historia o qué emoción se supone que tenía que despertar cierta historia y también qué sonidos se supone que tendrían que hacer las personas. Por eso no se ha podido replicar. Mm. O sea, si se hace este mismo estudio de forma diferente, digamos, lo que se encuentra es que no le atinan, es decir, que no hay universalidad, que al final es lo que está probando, el modelo clásico de la universalidad de las emociones. Y esto se ha repetido también en otros países, como en Nueva Guinea y en Tanzania, y tampoco se encuentra que haya universalidad. No, pues es que al parecer todas estas investigaciones siempre tienen un componente conceptual involucrado, o sea, no es una cosa que esté libre de conceptos. Siempre los diseños experimentales están de alguna manera sembrándole conceptos emocionales a las personas antes de que éstas puedan reconocer emociones. Y si esta capacidad fuera innata, pues tendrías que poder atinarle bien con o sin palabras, con o sin cuentito, con o sin entrenamiento de no, 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 no. Ay, no, persona de la etnia Imba, no estás, no. Vamos a escuchar otra vez el relato, ¿ok? O sea, sin eso, no jala. Y mientras más vas quitando conceptos e ideas, la gente va perdiendo la capacidad de reconocer emociones. Lo cual, pues sí está como fuerte en el sentido de que sí es una duda bastante razonable de esas chorromil investigaciones que en teoría confirman el modelo clásico de que las emociones son innatas y son universales. Ahora, si no son innatas y no son universales, entonces, ¿qué son? Pues según la nueva ciencia de las emociones, bueno, este nuevo modelo de la ciencia de las emociones son construidas. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! De eso vamos a hablar muchísimo en la segunda parte de este Mandarax que llegará a ustedes la próxima quincena. Así es. No vamos a darles muchos más spoilers, pero nada más como un pequeño teasercito. Lisa Feldman Barrett dice que las emociones son totalmente construidas. O sea, eso no les quita Inventadas. significado ni peso. Son cosas, pero son inventadas. O sea, las palabras como felicidad, ira y así, lo que hacen es describir un montón de procesos súper complejos en el cerebro y en el cuerpo que no necesariamente están relacionados entre sí. Nosotros como que los agrupamos en el mismo, pues como montón de algo que describimos como emociones y les pusimos nombres, pero no son cosas como reales y discretas, son constructos sociales.
que es Sobre todo fascinante no per son se. discretas, ajá, Mm, sí, que no es que no sean, o sea, bueno, son reales en el sentido de que el dinero es real, o sea, el concepto de dinero es real, pero no son reales en el sentido como de una molécula es real, es decir, el dinero es algo que inventamos y por eso existe, ¿no? claro. Pero sí, o sea, es un acuerdo social. A eso se refiere con que las emociones son construidas, son acuerdos sociales, según esta nueva ciencia de las emociones, de las cuales les vamos a hablar en el siguiente capítulo de Mandarax. Ahora, no vamos a terminar aquí para todos. Vamos a terminar aquí para las personas que no pertenecen a nuestro programa de mecenazgo que vive gracias a la plataforma Patreon. Y las personas que sí forman parte de este programa tendrán acceso a lo que llamamos el pilón. Y en el pilón, que es como una partecita extra, contenidito extra, súper especial y súper padre, vamos a hablar de lo que empezamos mencionando de cómo se cree que en ciertas personas creen que existe esto que es el cerebro triúnico y vamos a hablar de cómo esto es patrañas, Eso también está mal. Eso también está patrañas. mal. Bueno, gracias por escucharnos y consideren hacerse Patreons y por favor compartan Mandarax. Eso también nos Sí, ayuda un montón. muchísimo. Muchas gracias. Adiós. Dios.